אלוהי השמיים se acerca, estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del Cordero ya se acercan, estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Sin mancha y sin arrugas será mi vestimenta, de la mano de mi amado danzaré. Esta es la danza de amor. Esta es la danza que danzo con mi amado. Esta es la danza de amor. Esta es la danza de los enamorados. Del Cordero ya se acerca, estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del Cordero ya se acercan, estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Sin mancha y sin arrugas será mi vestimenta, de la mano de mi amado danzaré. Esta es la danza de amor. Esta es la danza que danzo con mi amado. Esta es la danza de amor. Esta es la danza de los enamorados. אנחנו עבדה, נקום ובנינו, אין מקום לפחד. Shabbat Shalom para todos nuestros amados hermanos. En esta bella noche de Shabbat quiero compartir con ustedes un delicioso postre, una receta de un postre de arroz con leche, para que podamos disfrutar después de nuestra cena de Shabbat y endulzarnos con todos nuestros amados hermanos y nuestra familia. Bueno, para esta deliciosa receta de arroz con leche necesitamos 2 litros de leche entera. Necesitamos también un pocillo de arroz, o si tú quieres la leche deslactosada también la puedes hacer deslactosada. Quesito rallado al gusto, leche condensada, aquí tenemos crema de leche, leche en polvo, azúcar, mantequilla o margarina. También necesitaremos esencia de vainilla, arándanos, y tenemos aquí ralladura de nuez moscada, canela en polvo y 3 clavos. Bueno, previamente vamos a encender la estufa. Aquí ya coloqué 3 pocillos de agua en la olla para un pocillo de arroz, ¿sí? Entonces vamos a proceder a agregarle los 3 clavitos. Vamos a agregar 3 clavos, la pizquita de miel de nuez moscada, perdón, y la canelita, como les decía, en astillas o al gusto, ustedes también lo pueden hacer a su preferencia. Luego vamos a agregar la mantequilla. En esta ocasión ya agregamos nuestra mantequilla, vamos a esperar que hierva y le vamos a ir agregando también el azúcar.
El azúcar es al gusto, ¿no? Hay personas que les encanta muy dulce y otros que les gusta más bajito. Entonces ahí ustedes van probando y a su gusto le van colocando. Vamos a esperar que hierva cuando comience a hervir los clavitos con la canela, con la mantequillita y la pizquita de nuez moscada. Vamos a agregarle el arroz. Mientras tanto, voy a proceder a lavar el arroz. Bueno, ya lavamos el arroz, entonces mientras que el agua hierve, que todavía no nos ha hervido, vamos a agregar en la licuadora hasta la mitad del vaso la leche. Le vamos a agregar la leche en polvo para que podamos hacer nuestra mezcla, licuarlo, y cuando ya el arrocito empiece a querer abrir, le agregamos esta deliciosa mezcla. Y en la esencia le vamos a agregar unas goticas, cogemos con una cucharita, la dejamos así que gotee, 1, 2 y 3, para nuestro pocillo de arroz. Bueno, aquí ya tenemos nuestra mezcla, ya la batimos en nuestra licuadora. Esto huele delicioso. Vamos, el arroz ya está bien lavadito a nuestra agüita. Recuerden que es un pocillo mousse. Si ustedes ven que de pronto es más personas, pues ustedes le van aumentando la cantidad de los ingredientes, ya sea el arrocito, la leche y los demás ingredientes. Entonces ahorita el arroz debe empezar a hervir. Cuando el arrocito ya esté como secando el agua y abra un poquitico, una gotica no abra, sino que como que ya ustedes ven que el agua seca, ahí vamos a iniciar a agregarle la mezcla que hicimos en nuestra licuadora. Por ahora lo vamos a dejar hervir hasta que seque el agua un poco más. Mientras que el arroz se va secando, lo vamos mezclando regularmente para que no se vaya a pegar y no se nos vaya a quemar nuestro arrocito. Entonces lo vamos mezclando. Bueno, seguimos mezclando nuestro arroz mientras que va secando el agua. Uno de los secretos, aparte de preparar este postre con mucho amor para que quede muy delicioso, es que tenemos que tener la paciencia. Porque mientras que nosotros lo dejamos en el agüita hirviendo, no lo debemos dejar en alto. Por eso nosotros hemos cortado el video un poco para no demorar tanto el video, pero queremos mostrarles que está en medio bajo. Y así se tiene que dejar para que no se vaya a arrebatar o vaya a quedar crudo y se seque el agua, porque no se le debe agregar todavía la leche ni todo lo que tenemos preparado en la licuadora. Ya casi le vamos a agregar, todavía le falta un poquito. Ustedes pueden ver que el arroz aún todavía no ha crecido mucho. Entonces, no se les olvide, siempre que ya empiece a hervir, o sea, primero sí en alto, cuando le agreguen el arroz con todos los ingredientes, con los clavitos, la esencia de vainilla, la mantequillita, la canela, la nuez moscada, el azúcar lo dejamos en bajito y lo vamos mezclando regularmente para que no se nos vaya a pegar, para que no se nos vaya incluso a quemar. Por eso lo dejamos también en bajito, en medio, bajo la llama de fuego. Ya ha venido secándose el agua, el arroz ha crecido un poquitico. En este punto, cuando el agüita ya se ha secado, es donde le vamos a agregar nuestra mezcla. Recuerden, lo que hicimos en la licuadora fue mezclar la leche con la crema de leche, con la leche en polvo y con la esencia de vainilla. La esencia de vainilla, si ustedes desean agregarle más, lo pueden hacer. Ustedes la van probando, pero no tiene que quedar redundante, que no les vaya a empalagar. Por eso únicamente le agregamos las 3 goticas. Pero si ustedes lo prueban y ustedes dicen, le vamos a agregar unas 2 goticas más, unas 3 goticas más a esta cantidad de arroz con leche, lo pueden hacer. Pero recomendación, no le vayan a agregar una cucharada, un chorro, porque la esencia tiende a que si uno se pasa de la cantidad justa, se amarga el arroz con leche. Entonces va a tener un sabor como amarguito. Cuando ya lo pruebes, les va a quedar como ese sabor amarguito. Entonces vamos a estarlo mezclando mientras va hirviendo. Y recuerden, apenas ahorita le vamos a subir un poquito para que herva rápido, empiece a hervir rápido. Cuando empiece a hervir le vamos a bajar nuevamente la llama como lo teníamos ahorita, así en medio bajo. Cuando comience a hervir, lo vamos a dejar así en medio bajo, para que el arrocito no se nos vaya a pegar y para que quede muy delicioso, cremosito. Entonces por ahora yo lo voy a subir un poco para que hierva. Bueno, después de unos 10 minutos o más, 10 a 12 minutos que le agregamos la mezcla de la licuadora, todo el tiempo he estado constantemente, como les decía, con mucha paciencia, mezclándolo, y hasta ahorita va a empezar a hervir para poderle bajar la llama y que empiece a mezclarse con todo el arrocito con leche, con todo lo que teníamos en la licuadora. Yo le agregué otras 3 gotitas de esencia de vainilla. Ya le voy a bajar porque ya está iniciando a hervir y no quiero que se me vaya a regar. Mira, acá podemos ver que ya está empezando a hervir. Entonces le bajamos la llama bien bajitico. En esta etapa la debemos dejar bien bajito, que siga hirviendo. O sea, recordamos, la hemos subido porque como la mezcla que estaba en la licuadora estaba fría, necesitábamos que empezara a hervir rápido, y más o menos duró como 12 minutos a más para volver a empezar a hervir con la mezcla que le agregamos. En este paso la vamos a dejar en bajito, hirviendo, y vamos a seguir mezclando regularmente. Miren, acá lo tenemos ya en bajito, está hirviendo, y lo estamos mezclando así como levantándolo de abajo del fondo de la olla hacia arriba para que no se nos vaya a pegar. Si ustedes desean, lo pueden hacer en una ollita más grande. Yo en este caso la hice en una olla muy pequeñita. Y bueno, toca mezclarlo con cuidadito para que no se nos vaya. Ahí está ya en bajito, miren, ahí está hirviendo en bajitico. Está ya haciendo sus burbujitas.
y seguirlo mezclando continuamente todo el tiempo con mucho amor y con mucha paciencia para que vaya espesando, para que se vaya mezclando con todos los ingredientes que le agregamos. Ya después de que comience a hervir, ustedes lo pueden dejar con todo lo de la mezcla de la licuadora unos 5 minuticos y le pueden sacar los clavos para que no le vaya a salir a nadie cuando lo vayan a servir. Han pasado 13 minutos, como pueden ver ya está el fuego, síguenme bien bajito, ¿podemos verlo? Bien bajito, como les contaba, este delicioso postre es de mucha paciencia. En estos 13 minuticos he estado mezclándolo regularmente, todo el tiempo, con mucho amor. Y como pueden ver, ya se ha secado un poquito. Ahorita estaba rebosante la ollita y ya ha venido secando. Ustedes pueden ver que uno lo mezcla y es como si estuviera aguado. Se ve aguadito y ustedes dirán, no, se va a quedar un agua. No, porque cuando está bien calientico, bien hirviendo, entonces está súper clarito. Pero cuando ustedes ya lo van a bajar del fuego, que todavía no está, queda 13 minutos hirviendo en bajito y mezclándolo, pero todavía le falta otro poquito. Entonces les quería mostrar y contarles que no se asusten. Si ustedes ven que lo sienten así como agua, como clarito, no se asusten porque cuando ya se enfríe, cuando ustedes lo bajan del fuego, lo van a dejar unos 20 minuticos por ahí o media hora antes de servir, así que lo deben hacer con bastante tiempo. Yo les recomiendo 1 hora o 2 horitas antes de servirlo. Bueno, ya podemos ver que ya está nuestro arrocito, ya espesó, ya está más espesito. Miren, queda más o menos así. Ustedes, como les decía, no les va a quedar de una vez ya el espesor, pero ya está. Y miren, recuerden la llama bien bajitica, como cuando uno ya tiene bajitico el arroz, así duró en bajito después de que empezó a hervir con la mezcla 25 minutos. Entonces ya voy a proceder a apagar el fuego y lo voy a retirar para que se nos enfríe un poquito y va a espesar. Entonces antes de servirlo, como les indicaba, mínimo dejarlo media horita, 20 minutos ahí quietico para que se mezclen los sabores, para que quede súper delicioso y para que al momento de enfriar eso va a quedar bien espesito, ese delicioso arroz con leche. Bueno, después de media hora, 30 minutos o más, podemos ver, mira, cómo se espesó nuestro delicioso arroz con leche. Nuestro delicioso postre para este hermoso día de Chabat. Así que ahora lo vamos a emplatar. Vamos a hacer... Bueno, ya estamos decorando nuestro delicioso postre con arándanos, queso y leche condensada. Al gusto. Bueno, ya tenemos nuestro delicioso postre de arroz con leche. Vamos a probar este exquisito postre. Delicioso. Qué bendición. Un delicioso postre de arroz con leche para todos nuestros amados hermanos. Miren cómo queda deliciosísimo. Como les decía, no se asusten cuando estén cocinándolo y sea súper aguadito, porque con mucha paciencia en fuego bajo va espesando. Shabbat Shalom para todos. Les amamos mucho. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Quiero darles un saludo fraternal a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales como lo son YouTube y la fanpage de Facebook, y que en esta oportunidad, en este hermoso día de Shabbat, quiero compartir con ustedes una hermosa enseñanza que ha venido de parte del Eterno. Y vemos que esta enseñanza está titulado El fruto de la fe. Pero para nosotros poder llegar a ser un fruto, para nosotros poder desarrollar el fruto de la fe, tenemos que entender y comprender los pasos que requiere una planta, los pasos que quizás requiere un árbol para poder dar frutos. Y tanto tú como yo fuimos escogidos desde semilla, sin importar la edad, porque le doy gracias al Eterno que a nuestros hijos pequeños, a nuestros chiquitines, nos los ha permitido que lleguen desde muy temprana edad. Pero yo por lo menos llegué a la edad de 30 años, pero siempre fui esa semilla apartada que estuvo en el estante del Eterno para cumplir su propósito. Siempre estuvo esa semilla ahí presente para cuando llegara su momento. Y cuando nosotros comenzamos con este desarrollo, para poder dar frutos, tenemos que comenzar unos pasos, tenemos que iniciar con unos ciclos, y vemos que todo inicia desde una semilla. Y una semilla es la forma de reproducción de las plantas, es una pequeña estructura que contiene todo lo necesario para que inicie una planta. Vemos que en el Strong la definición para semilla la encontramos en el número 2232, que viene siendo la palabra cereal. ¿Qué significa semilla? Grano, significa hijo, fruto, planta, es lo que quiere decir uno de sus significados que tiene en esta definición. Pero cuando nosotros ya comenzamos a hacer esa semilla e inicia el proceso, tenemos que dar el primer paso siendo semillas. Espiritualmente nosotros iniciamos con lo que es la tevilá. ¿Qué es la tevilá? La tevilá significa
una purificación por agua o inmersión. Es un misbah, es un mandato de parte del Eterno que nosotros tenemos que cumplir como creyentes, tenemos que cumplir como hijos de Él para poder de esta manera iniciar en este proceso. No simplemente es decir que llegué y inicié, porque si vemos nuestro amado Mashiach, nuestro amado Yeshua, también fue ejemplo para nosotros por medio de la Tevilá. Vemos que es un mandato, como les mencioné, y vemos que cuándo o cómo se debe practicar la Tevilá, porque realmente cuando nosotros hablamos de practicar, no debe ser esa la palabra o la definición correcta, sino que eso simboliza o representa un nuevo comienzo, un renacer. Es allí cuando la semilla comienza ese comienzo en nuestras vidas, es ese renacer, es esa teshuvah que nosotros hacemos, porque vamos a apartarnos del pecado, vamos a tener un verdadero arrepentimiento y un anhelo de llegar al sendero, volver a los caminos, a las sendas de justicia. Aunque estuvimos por mucho tiempo apartados, siempre, a pesar de que haya transcurrido nuestra edad, siempre hemos sido semilla. Por eso que tenemos que iniciar con la Tevilá. Ya sabemos que no es una práctica, sino una representación de un nuevo comienzo. Y un punto muy importante es que dónde se realiza o dónde podemos realizar esta Tevilá, porque vemos que todo es un orden para el Padre, y para eso significa la palabra Miker, que quiere decirnos colección de aguas vivas que corren. Es decir, ¿por qué colección de esas aguas vivas que corren? Porque cuando nosotros vamos a presentarnos delante del Eterno, vemos que cuando vamos a dar ese inicio, nuestro amado Mashiach lo hizo en el Jordán, un río que fluía. Vemos que también la misma tierra, cabe destacar, el planeta Tierra, por decirlo así, ella también tuvo una Tevilá que aconteció en los tiempos de Noé. ¿Y por qué? Para ser purificada, porque vemos que la Tevilá representa limpiarnos, vemos que es un nuevo inicio, vemos que es ese renacer para nosotros llegar a esa teshuvah, como les mencioné anteriormente. Y la tierra también lo practicó, porque con el diluvio, ¿qué pasó allí? Vemos que ya la tierra estaba llena de tanta maldad, vemos que ya la tierra estaba contaminada, pero el Eterno fue maravilloso, fue un Padre amoroso como lo es, lo será y siempre ha sido, y vemos que tuvo esa misericordia con los que estaban, que fue ese hombre como lo fue Noé, para que continuara la descendencia. Y vemos que en ese momento la tierra tuvo una Tevilá, porque fue cubierta de agua para un nuevo inicio. En ese momento es donde también inicia la semilla. Allí es donde inicia la semilla también ese proceso, y en nuestras vidas lo representamos con esa Tevilá. Vemos que la Tevilá debe hacerse con mucho pudor y con mucho respeto, porque les menciono, no es una práctica, es un nuevo inicio que tú estás tomando. Tienes que tener todo el conocimiento, es decir, tienes que tener todo eso para que puedas entender el paso que estás dando, el paso que tú vas a iniciar para poder convertirte en ese árbol frondoso que pueda dar frutos. Sin antes no comenzar desde semilla, no podemos dar frutos, porque vemos cómo las plantas tienen un proceso. Después que ya somos semillas, vemos que el siguiente paso viene siendo la germinación. Es decir, la semilla tiene las condiciones adecuadas o debe cumplir con una serie de condiciones para que ésta pueda brotar y comience a dar raíces. Ya comienzan las raíces, pero nos menciona que tiene que tener unas condiciones adecuadas. Para la planta es calor, la temperatura, el agua, inclusive el aire también es influyente para su crecimiento y su desarrollo de la raíz. Ahora para nosotros en nuestras vidas de manera espiritual también necesitamos unas condiciones, y entre esas condiciones nosotros les puedo compartir que la primera viene siendo la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá es parte fundamental cuando nosotros comenzamos a brotar raíces. La Torá viene siendo nuestra simiente, nuestra base, nuestra raíz, donde inicia todo para poder entender y comprender todo lo que ha de venir en nuestras vidas. Porque vendrán situaciones, vendrán quizás de alguna manera u otra situaciones
donde nosotros tenemos que tener esa Torah para poder comprender y entender. Y en la Torah encontramos que vemos que en Yahoshua, en Josué 1:8, nos dice que este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Vemos lo importante que le dice el Eterno a Josué para que pueda tener éxito. Como esto entonces, el importante para nosotros lo que es la Torah, cuando nosotros ya vamos a comenzar en ese proceso de la germinación, cuando vamos a comenzar a echar raíces. Y vemos que también en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16-17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, es también para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Elohim esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vemos lo principal y lo fundamental dentro de lo que nosotros también necesitamos para adecuarnos dentro de este caminar. Y el primer punto es la Torah, con su importancia que tiene para nuestras vidas. También podemos encontrar otra condición para poder adecuarnos, es la santidad. Tenemos la Torah, pero también la santidad es parte fundamental de todo esto. ¿Por qué? Vemos que lo que quiere decir santidad viene del escrol número 6942, que es la palabra Kadash, teniendo su raíz en el 6918, que es la palabra Kadosh, que quiere decir apartado. Realmente, para resumirle, lo que les quiero compartir es que al estar en santidad es estar apartado del mundo, es estar apartado del sistema, es estar apartado de todo aquello que nos quiere alejar del Eterno. Tenemos la Torah, ya tenemos ese conocimiento. Ahora tenemos que estar en santidad para apartarnos a todo lo que va en contra de la palabra, apartarnos a todo lo que va en contra de la escritura. Y aparte de eso también les quiero compartir en 2 Corintios 7:1, que dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el rúa, para completar en el temor de Elohim la obra de nuestra santificación. Purifiquémonos, nos dice la palabra, todo lo que contamina el cuerpo. Estamos hablando en el terreno físico, pero también nos dice espiritualmente, en un terreno espiritual. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que la santidad es completa. La santidad no puede ser a medias. Y con la Torah, que es para instruirnos, tenemos que aplicar lo que es la santidad. Y muy importante lo que dice en el conciso B, que es para completar en el temor de la obra de nuestra santificación. El temor, es decir, el respeto y la obediencia hacia nuestro Eterno. Eso es lo que también representa la santidad, respeto y obediencia. También en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 7, dice que Elohim no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Vemos que Él nos llamó a apartarnos, la impureza, como les comentaba, todo lo que nos quiere alejar del Eterno. Impureza es el mundo, impureza es el sistema, porque nos quiere llevar a la santidad, Él nos quiere apartar para nosotros formar parte de su rebaño, para nosotros poder formar parte de su pueblo. Pero no vemos que tenemos que ir de proceso en proceso, es decir, tenemos que ir paso a paso hasta completar este árbol frondoso al cual queremos llegar. Pero vemos que hasta ahora estamos en la germinación. Otro punto para nosotros también podernos adaptarnos viene siendo la identidad. La Torah, como les mencioné, la santidad, pero nosotros también tenemos que tener identidad en este proceso de germinación, en esta etapa de adecuarnos con referencia a lo que son las escrituras. Y vemos que en 1 de Pedro 2:10 nos dice: pues vosotros en otro tiempo erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Elohim. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Vemos que ahora somos llamados. Al ya nosotros tener identidad, al ya nosotros saber a quién le pertenecemos, al ya nosotros entender quién nos ha llamado, como lo está haciendo en este momento,
que ahora somos parte de su pueblo porque Él nos ha llamado a cada uno de nosotros para nosotros poder tener identidad a quién le pertenecemos, porque no podemos estar con un pie en santidad y un pie en el mundo, porque no nos ha llamado a eso. Cuando nosotros estamos plenamente en la santidad, entendemos y comprendemos quién nos ha llamado. Ya tenemos identidad a quién le pertenecemos. Y el otro punto dice en Juan capítulo 1 verso 12: pero ahora todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Elohim, es decir, a los que creen en su nombre. Cuando nosotros ya creemos, primero nos llama, y cuando nosotros ya creemos es cuando ya estamos completando nuestra identidad. Pero todo esto forma parte de unas etapas o de un proceso. Fíjense, desde como iniciamos en semilla hasta este momento donde estamos, que son unas etapas de adecuación para nosotros seguir en este paso, para nosotros seguir en este caminar. Y les recuerdo que es Torah, que es santidad y lo que también es identidad. Puede haber muchas más, pero quería resaltarle estas tres que me parecieron de suma importancia compartir con ustedes en este periodo de la germinación. Vemos que cuando ya la planta inicia, ya cuando ya va tomando su crecimiento, vemos que ya viene una etapa a la cual se le llama el crecimiento, y ya deja de ser una plántula, ya deja de ser una planta pequeña, cuando ya comienza un alto crecimiento, y vemos que en esta etapa el tallo pequeño emerge de la superficie hasta convertirse en una planta adulta para después florecer. Primer punto, primero se tiene que transformar en una planta adulta para luego florecer. Entonces vemos que desde la germinación, desde que ella es plántula, ella comienza a crecer. Ahora comenzamos en esa etapa del crecimiento, ya teniendo Torah, ya identificando la santidad, ya teniendo identidad, ya habiendo hecho la alteridad, porque ya tuvimos ese arrepentimiento verdadero para comenzar en esta etapa. Ahora vamos en el crecimiento, ahora ya vamos caminando de una manera más segura, pero no debemos confiarnos de todo, porque sabemos que el enemigo siempre tiene sus acechanzas. Entonces tenemos que ir creciendo con cautela y con cuidado, desarrollando nuestros sentidos espirituales para saber qué vemos, qué escuchamos, de hecho qué tocamos, qué pensamos. O sea, es completo en esta etapa del crecimiento. Por lo tanto, no es confiarnos ni estar dando las cosas por seguro, porque es ahí donde nosotros confiamos y podemos caer, podemos tropezar. Por lo tanto, cuando ya no estamos en esa etapa de crecimiento, que ya vamos a hacer o a pasar a esa etapa de adultez, hay unas características que quiero compartirles, o más que unas características, son como unos puntos a tener en cuenta para nosotros poder llegar a esa etapa de madurez, para poder llegar a esa adultez dentro del caminar en nuestro nuevo Mashiach. Una de ellas es ser valientes. ¿Y por qué ser valientes? Porque como les mencioné, que en esta etapa de crecimiento van a venir muchas acechanzas del enemigo, del opositor, de Hasatán, que va a querer nuestra caída, que va a querer nuestro tropiezo. Entonces tenemos que estar valientes y estar atentos. No hacer sacrificios, sino hacer esforzados. En Josué 1:9 encontramos que nos dice la palabra: mirad que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Yahweh tu Elohim, que está contigo donde quiera que vayas. Entonces tenemos que ser valientes, porque cuando vemos el caminar donde nos manda el Eterno, nosotros no tenemos que hacer un sacrificio, sino que tenemos que esforzarnos por lo que Él nos está demandando. Por lo tanto, tenemos que ser valientes, que aunque nosotros veamos ese camino imposible, recordemos quién está con nosotros, porque ya nosotros tenemos esa identidad en el paso anterior y ya sabemos quién nos ha enviado, ya sabemos quién nos ha enviado para nosotros poder atravesar ese camino. Entonces Él nos pide valentía, nos pide gallardía, por eso Él dice: esfuérzate y sé valiente. Entonces nosotros tenemos que ser valientes en esta etapa de crecimiento. Otro punto muy importante es ser confiables, porque una planta, para poder entrar en ese desarrollo, tiene que ser confiable para esta persona que la está cuidando,
en este caso el Eterno, que es quien nos está observando, que nos está cuidando por medio de nuestros siervos, que son nuestros pastores, nosotros tenemos que ser confiables para el Eterno y que nuestros siervos puedan determinarlo y puedan observarlo con nuestro crecimiento. Porque hasta este momento, como les he mencionado, no hemos dado fruto. Estamos en esa etapa, pero tenemos que cumplir estas etapas y una de ellas, como estoy mencionando, en esta del crecimiento, nosotros tenemos que ser confiables. ¿Por qué ser confiables? Pues en las Escrituras, en Lucas 16, del verso 10 al verso 13, nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también es en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Versículo muy importante, que es el 13, que nos dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Es decir, no podemos servir a dos señores. Por eso tenemos que ser confiables. No puede servir, por lo tanto, muchos casos que nosotros digamos: yo no tengo problema en no servir a Elohim porque le estoy sirviendo solamente al Eterno que está en lo más alto de los Shamaim, porque yo no estoy teniendo estatuas, porque yo no estoy teniendo esos ritos, rituales, porque yo no estoy, nos vamos a ese tipo de dioses. Pero vemos que hoy en día esos dioses están camuflados en el trabajo, en la familia, están camuflados en la comodidad. ¿Por qué digo la comodidad? Porque si el Eterno nos ha dado una orden, o te da una orden, que tienes que ir a un lugar y tienes que desajustarte de esa comodidad que te da acá, de la comodidad que tú tienes, de la ciudad, de tener todo a la mano, ¿vas a servir a quién? ¿Al Elohim de lo más alto que te está enviando? ¿O vas a servir al Dios de la comodidad? Entonces no lo vemos de esta manera simplemente porque queramos incomodar, sino que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a qué Dios estamos sirviendo, a qué Elohim verdadero estamos sirviendo. Y todo comienza también en esa etapa de crecimientos, porque tenemos que ser confiables. No a todos se le va a demandar algunas actividades hasta no ser confiables, porque no cumplen con capacidades quizás, porque no cumplen quizás con ese carácter de espíritu fuerte. En cualquier circunstancia, en cualquier situación o en cualquier tarea que nos envíen, nos manden, tenemos que ser confiables para que le pueda dar tranquilidad más que todo al Eterno de poder cumplir con lo que se nos está demandando. Porque no podemos servir a los dioses, como lo dice la Escritura, porque aceptaremos uno o lo aborreceremos el otro. Y aquí nos hacen una ejemplificación con la riqueza, pero se los lleva el trabajo. Si hay que cambiar de trabajo, si hay que cambiarnos de lugar por la familia. Y como le mencioné, la comodidad, que es lo que quizás en este momento a muchas personas puede afectarle. Entonces tenemos que tener en cuenta si somos o no somos confiables. El otro punto es, o dentro de esta etapa de crecimiento, es tener un espíritu diferente. ¿Y por qué el hecho de tener un espíritu diferente? Porque tenemos que ser valientes, tenemos que ser confiables y tenemos que ser ese espíritu diferente que nos va a caracterizar o nos va a diferenciar de otros. ¿Por qué de otros? Porque nosotros tenemos que ser diferentes a lo que se presenta allá afuera en el sistema. Y si ya nosotros estamos en esta etapa de crecimiento, aún dentro de la misma congregación, aún dentro de la misma comunidad, vemos que unos sobresalen más que los otros porque tienen ese espíritu diferente, porque han anhelado, porque han querido y porque entienden lo que es el crecimiento, porque ya comprendieron la germinación, ya dejaron de ser semillas. Muchos quizás todavía están en ese punto de la semilla, pero aún no han querido reventar, no han querido de una vez comenzar a brotar raíces para llegar a esta etapa. Por eso es que dentro de la misma comunidad vemos unos con espíritu diferente y otros no. ¿Y qué es un espíritu diferente? Y en las Escrituras podemos encontrar un ejemplo. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 45,
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Adón de los ejércitos, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Vemos que en este espíritu diferente, un jovencito que era David se enfrentaba a un gigante, y él no tenía miedo de quién lo había enviado. Él no tenía miedo porque él ya tenía clara su identidad, y él era un hombre valiente y fue confiable, porque él ni siquiera pertenecía al ejército, pero él cumplía con las características del crecimiento sin importar la edad, porque a veces nosotros nos vamos o nos queremos limitar por la edad, que ya yo soy muy anciano, yo soy muy adulto, o es que yo aún estoy muy joven. Pues eso no nos debe limitar en ninguna etapa de nuestra vida, en este momento, en ninguna etapa de nuestra edad. Porque aquí era un joven que ni siquiera pertenecía al ejército, pero él sí era un hombre esforzado, él sí era un hombre valiente, confiable, y lo más importante acá, con un espíritu diferente. Entonces vemos que ya vamos cumpliendo las etapas de la planta, las etapas que nosotros tenemos que cumplir para poder dar frutos. Porque vamos a hablar del fruto de la fe, pero nosotros no podemos dar fruto si nosotros aún no hemos pasado el proceso que nosotros tenemos que llegar para poder ser esa planta y para poder dar frutos. Entonces, retomamos que fuimos semillas, ya estuvimos germinados, estamos en la etapa de crecimiento, y cuando después que ya somos plantas adultas, es que después es que florece, es decir, es donde comienza la reproducción. ¿Y qué hablamos de la reproducción? La reproducción ya es la etapa cuando se comienza a dar fruto, que ya la planta está en su madurez, ya la planta está en plena capacidad de poder dar frutos, y vemos que nosotros espiritualmente ya iniciamos nuestros pasos, ya tenemos la Tevilá, ya conocemos la Torá, tenemos identidad, vemos que ya somos valientes, somos confiables, tenemos un espíritu diferente y ya hemos cumplido una serie de etapas para así comenzar a dar frutos. Vemos que la reproducción es cuando el polen se une a un óvulo y forma semillas. Esta semilla debe dispersarse para que vuelva a germinar. Es decir, eso es lo que nos dice la RAE con referencia al significado de reproducción en las plantas. Pero en este caso ya es cuando, digamos así, que se une el óvulo para formar una semilla, pero vemos que en muchas plantas está representada por flores, entonces no nos da un fruto. Pero si lo vemos ya llevándolo al sistema que estamos hablando de los frutos, si vemos que cuando ya tenemos una fruta como un mango, al consumirla tenemos una pepa que viene siendo la semilla. Si ustedes agarran una patilla, al picarla ya tiene sus semillas, pero también tiene un fruto. Y ya esa es la etapa de reproducción que tiene la planta, y es la etapa de la reproducción donde entramos nosotros, que tenemos que definir ya qué es ese fruto. Fruto en el hebreo se dice perit, que se encuentra en el Strong número 6529. Entre sus significados quiero resaltarle uno que es galardón, fruto, descendencia. ¿Por qué un galardón? A ver, la pregunta que me decía, ¿por qué dentro de este significado encuentro lo que es un galardón? Pues porque en Mateo, en la parábola de Mateo capítulo 7, versículos 17 al 29, para resumírselas, nos dice que un buen árbol no puede dar fruto malo, y tampoco uno malo puede dar fruto bueno. Todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. La planta, por eso es que no debemos confiarnos, porque podemos llegar a ser un árbol, pero si no damos frutos, o si damos frutos malos, somos cortados. Todo árbol que no da fruto será cortado. Espiritualmente, todo árbol que no dé fruto será apartado. No en este caso en el sentido cuando nosotros desarrollamos la palabra kadosh, que es apartado, sino que en este caso este apartado es de alejarse, sacarlo del caminar del Eterno, porque me están dando el fruto. Si ya tú cumpliste todas estas etapas, ya estás en la capacidad de dar fruto. Y si tú estás dando fruto malo, nos dice la Escritura que ese árbol será cortado y será echado al fuego. Entonces por eso es un galardón dentro del significado que es perí. Es un galardón porque cuando tú llegas a esta etapa, tú vas a dar un fruto bueno.
y vas a tener ese galardón que no van a tener quizás algunas o no van a tener otras personas, o van a tener otras almas que tú lo haces, vas a poder siempre y cuando te encuentres en todo este proceso. Porque tú no puedes llegar de la noche a la mañana a dar fruto, porque será un fruto malo, porque no sabemos cómo se cuidó, cómo creció esa planta, cómo creció esa alma, qué contiene esa alma. Por lo tanto, desde aquí en este punto donde tú tendrás un galardón, si das un fruto bueno. Como también hablaba de fruto, otro significado que literalmente Peri era fruto, así se llama fruto tanto a la producción de la tierra. Eso lo podemos ver en Génesis 4:3, que nos dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra a ofrenda a Yahweh. Vemos que aquí ya nos está haciendo referencia al fruto, a la que podemos ver aquí por lo menos un mango, una pera, una manzana. Ya está haciendo referencia a ese tipo de fruto, al fruto de la tierra. Y también en Levíticos 25:19 nos dice: y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis con ella con seguridad. Entonces también ya vemos que este significado nos está dando el galardón, porque daremos frutos, pero cuando nos habla de ese fruto, estamos hablando de un fruto espiritual, estamos hablando de un fruto ya de otro nivel. No estamos hablando de este que estoy desarrollando, que es un fruto literalmente, digamos, terrenal. Sí, porque este fruto sí es terrenal, o hace referencia a ese fruto terrenal que es una planta. Porque también el significado cuando habla de descendencia, Peri, que nos habla de descendencia, ya viene siendo la descendencia de los hombres o de los animales, que también de alguna manera u otra es tomada como un fruto. Que cuando nosotros nos comenzamos a reproducir, entonces es como el proceso de la planta, que llegamos a una etapa adulta, ya estamos en esa etapa de crecimiento y podemos comenzar a reproducir. Así también acontece cuando somos tanto en el hombre como en los animales. Como por ejemplo en Génesis 32 nos dice: y Jacob se enojó con Raquel y dijo: yo soy acaso Elohim que impidió el fruto de tu vientre. Vemos que ahí está hablando del fruto, pero está hablando ya de la descendencia, aquí tocando este tema. Entonces vemos que ya entendemos esos significados de frutos, ya vemos que el primero es un galardón. Cuando nos vamos ya al tema espiritual, ya vamos al tema de ganar almas, ya vamos al tema quizás de enseñar, de comenzar a nosotros esparcir la semilla de la verdad, llevar esas besorat, y al ser ese buen árbol tenemos buenos frutos. Y entonces, como ya fuimos desarrollando esas clases de frutos de Peri, vemos que ya en el Brit Hadashah se nos hablan también de unos frutos, y ya vamos a entrar a lo que es el fruto del que estamos hablando, o del que vamos a comenzar a hablar dando esta introducción, que es el fruto de la fe. Vemos que en el Brit Hadashah dice: además de su significado corriente de fruto, se usa a menudo como una figura del lenguaje para indicar los actos externos de la vida de las personas, particularmente los que indican si es un corazón recto o impío. De esta manera podemos llegar a los frutos que son impartidos por el Ruach HaKodesh. En Gálatas capítulo 5 versículos 22-23 nos menciona: mas el fruto del Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como tales no hay ley. Pero el que vamos a desarrollar aquí es el de la fe. El fruto que me quiero compartir en este hermoso día de Shabbat es el fruto de la fe. Quizás un fruto que quizás muchos podemos decir que tenemos, quizás un fruto que ya nosotros podemos decir desarrollamos, pero eso se tiene, digamos, de una manera u otra que ver, porque es uno de los frutos más importantes, porque es un fruto que nos lleva a una conexión directa con el Padre. Porque sabemos que cuando hablamos de la fe es creer. Y vemos que en el Strong número 530, para el hebreo, encontramos la palabra emunat, que viene siendo fe, lealtad, firmeza, verdad. Y es ahí donde inicia todo esto, donde inicia el desarrollo del fruto de la fe. Entonces nosotros decimos: tenemos fe. ¿Realmente es así? ¿Realmente nosotros le damos la cabalidad o la capacidad a ese fruto que decimos tener?
porque miren todo el proceso que nosotros tenemos que pasar desde semilla hasta llegar a este punto de dar frutos. Y vemos que una definición que podemos encontrar en la misma Torá la encontramos en Hebreos capítulo 11 versículo 1 y dice: es pues la fe, es pues la emuná, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando comenzamos a desarrollar este significado, vemos que nos habla que la fe es la certeza de los que se espera. La certeza viene siendo ese conocimiento que tú estás seguro, que tú tienes plena seguridad, que tú estás claro de eso que tú sabes que se te va a entregar. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que tú vas a esperar por medio de este fruto, por medio de este fruto que tú vas a comenzar a desarrollar, por medio de este fruto que tú vas a comenzar a dar. Y dice que es la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué no dice que la convicción? Porque es la seguridad. Estás creyendo, estás teniendo certezas, estás teniendo una convicción que es una seguridad, pero dice de lo que no se ve. ¿Por qué es de lo que no se ve? Porque va a ser un acontecimiento que vendrá a futuro. Puedo hablar de un día, puedo hablar de unas horas, de unos minutos, de unos segundos, de unos años. Por eso es importante lo que es la fe y lo que es la emuná, porque es esa certeza, esa seguridad, esa convicción de lo que no se ve en este momento, pero que ha de venir. Que nada te lo puede ocupar, nada te lo puede arrebatar. Por eso es que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos tenemos fe, porque a veces tenemos que tener esa verdadera certeza y esa verdadera convicción, porque la fe agrada al Eterno. ¿Cómo así que la fe agrada al Eterno? En Hebreos 11 versículo 6 nos dice: pero sin fe, es decir, pero sin emuná, es decir, pero sin creer, es imposible agradar a Elohim. En la Torá encontramos la palabra fe, pero él dice que sin creer es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay, y es que es galardonador de los que le buscan. Es decir, le repito, pero sin creer es imposible agradar a Dios, porque es necesario acercarse y creerle para nosotros poder ser galardonadores, para nosotros poder ser merecedores de eso que nosotros estamos desarrollando, que es la fe, para nosotros poder sentir y tener ese galardón. Por eso es que la emuná, por eso es que el creer agrada a Elohim. Por eso cuando comenzábamos a desarrollar otras etapas era la identidad, porque sabemos y sabíamos y entendemos a quién nosotros le estamos sirviendo. Eso es un punto muy importante. Otro punto muy importante dentro de esto es que la fe como el escudo de Elohim. Como es que en Efesios 6 se nos habla acerca de la armadura, se nos habla acerca de esa armadura que tiene que llevar un guerrero, un valiente para una batalla. Vemos que nuestra batalla en este caso es espiritual, porque nos dice la propia escritura. No es contra carne, sino contra principados y potestades. Nuestra guerra es espiritual. Y vemos que en el versículo 16 de Efesios 6 nos dice: sobre todo tomad, aférrate del escudo de la fe, es decir, de la seguridad. Aférrate de la verdad para que podáis apagar los dardos del enemigo, que son dardos de fuego, que son dardos que vienen del maligno. Sobre todo tomad el escudo. Vemos que el escudo es un arma de defensa que sirve para proteger el cuerpo, en este caso hablamos de golpes, físicamente es para protegernos de golpes, formada por una plancha de metal, de madera, está sujetada al brazo, pero es para defendernos. Y el Eterno nos dice, sobre todo Tomás, nos dice que es el escudo, defendernos, pero de la fe, es decir, de creer de quién nos está entregando las cosas, de tener esa seguridad, esa confianza plenamente en Él. Porque cuando nos hablan de los dardos, es que en las escrituras tenemos las promesas, tenemos todo lo que Él nos ha entregado a nosotros, pero el enemigo busca arrebatarnos eso. El enemigo siempre va a querer quitarnos esas promesas que el Eterno nos ha entregado.
Por eso nos dice que nos revistamos y nos coloquemos el escudo de la fe. Esos son los dardos que Él nos quiere lanzar. Robarnos o quizás apartarnos de las promesas. Por eso es que te recuerdo que tienes que ser valiente, tienes que ser confiable. Por eso es que te recuerdo que tienes que ser de espíritu diferente para que nada de esto pueda combatirte. Para que nada de esto, aunque les comentaba que en el caminar podrían venir desafíos, por eso el Eterno nos entrega su armadura y nos da el escudo, que es el escudo de la fe. Aparte de esto, vemos que cuando se ve el fruto de la fe, vemos que abre la puerta también para experimentar milagros. Y nosotros no nos podemos quedar simplemente en un milagro físico, sino también en milagros espirituales y sobrenaturales. Puede haber un milagro en el sector de tu salud, puede haber un milagro en el sector financiero, puede haber un milagro en el sector familiar, puede haber un milagro en cualquier situación, porque para el Eterno no hay nada imposible. Él no tiene área que lo restrinja, Él no tiene limitaciones. Por eso es que acá vemos que la fe también abre la puerta para experimentar milagros. Y vemos que les quiero leer este texto que se encuentra en Marcos capítulo 10 versículos 51 y 52, versión Reina Valera 1960. Respondiendo Yeshua le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Yeshua le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Yeshua en el camino. Aquí vemos que el creer, porque ya tenemos que comenzar a entender el significado de la fe, el significado de la emuná. El hombre aquí, por su fe, fue sanado. En otra versión se las digo, esa parte que dice: el ciego respondió: Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. Yeshua le dijo: puedes irte, estás sano, porque confiaste en Elohim. Acá no nos dice Dios, perdón, acá no nos dice fe, sino que nos dice porque confiaste en Elohim, porque creíste realmente en Dios, porque creíste en el Creador, porque creíste en el Eterno, porque creíste en el Dios de lo imposible. Eso es lo que nos quiere decir la fe. La fe es creer, más que nosotros decir caminar confiadamente y todas esas cosas, es creer, porque tú puedes intentar caminar de manera confiada, pero vas a ir con esa inseguridad. Y otro significado de la palabra emuná es seguridad. Tú vas a creer y vas a ir con seguridad, vas a ir con lealtad, vas a ir con firmeza. Eso es lo que nos quiere dar este fruto de la fe. Digamos que para ir terminando este hermoso mensaje, esto que le querías compartir de parte del Eterno en este hermoso día de Shabbat, es que cómo saber si se da el fruto. Porque nosotros podemos decir en este momento: ¿cómo yo sé si estoy dando el fruto? Pues ¿cómo tú lo sabes? Por todo lo que ha acontecido en tu vida, porque tú podrás testificar, porque tú podrás entregar y dar testimonio de eso que ha acontecido en tu vida. Y por eso yo me preguntaba cómo saber si se da el fruto, y es algo muy, como que, sí, porque nosotros digamos: listo, lo vemos, el fruto de la fe se puede ver, sí, porque podemos tener un milagro de sanidad, porque podemos tener un milagro financiero, es algo que estamos viendo, es algo que quizás físicamente es algo que nosotros podemos tocar, ¿verdad? Entonces vemos que este fruto lo podemos ver, pero ¿tú crees en este caso que este fruto no lo podemos ver? Porque cuando nos vamos al desarrollo de Hebreos 1:11 dice que es la convicción de lo que no se ve, porque será futuro. Puede ser a futuro en un momento en que lo podamos ver, como puede ser un futuro que no lo veamos. ¿Y por qué les digo esto que no lo veamos? Porque gracias al Padre de la fe, gracias a Abraham, tú y yo formamos parte de este pueblo, tú y yo formamos parte de esta casa, tú y yo formamos parte del remanente de Israel, de ese Efraín que está esparcido. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque en Bereshit 15, capítulo 15, versículo 6, dice: y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Allí Abraham creyó por su descendencia. Allí Abraham creyó por todas esas promesas
que era la tercera vez que el Eterno en Bereshit 12, en Bereshit 14, el Eterno le decía: tu descendencia será numerosa, tu descendencia será como las estrellas, tu descendencia será como la arena del mar, tu descendencia va a ser grande. Y vemos que en este momento él ya creía, porque era la tercera vez que el Eterno le decía: va a salir de tu cimiento. Entonces vemos que la fe opera de una manera extraordinaria, la fe opera de una manera inimaginable, que la podemos ver y no la podemos ver. Abraham tuvo la fe, es considerado el padre de la fe, pero él no nos vio, no te vio a ti, no me vio a mí, pero gracias a esa fe, tú y yo estamos acá. Este era el hermoso mensaje que yo les quería compartir a cada uno de mis hermanos que me está escuchando a través de las plataformas y a mi comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, que para nosotros poder entregar y comenzar a dar frutos, tenemos que comenzar unas etapas, tenemos que comenzar a desarrollarnos. Recuerden, comenzamos como una semilla sin importar a la edad que lleguemos a la comunidad. Comenzamos ese proceso de germinación, que es cuando comenzamos a brotar esas raíces, que es cuando nosotros ya comenzamos a conocer la Torá, a comenzar a tener santidad, a comenzar a tener identidad, y vemos que ya vamos en esa etapa de crecimiento cuando ya nosotros nos hacemos confiables, somos valientes, somos de espíritu diferente, y es allí donde comienza realmente a nosotros comenzamos a dar fruto. En este hermoso día les quise compartir acerca del fruto de la fe, que vemos que el Ruach nos tiene muchos frutos para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros comenzamos ese proceso de semilla, es cuando nosotros comenzamos a derribar toda resistencia para que el Ruach HaKodesh pueda en cada uno de nosotros comenzar a dar frutos. Si nosotros no derribamos esa resistencia y nos permitimos comenzar desde cero, no podríamos dar frutos. Entonces, que el Eterno le bendiga grandemente y que Shalom para cada una de las personas que nos escuchan, y bendiciones en este hermoso día de Shabbat. ואם חלקנו הוא לסבול אז בשמחה, ואם להילחם באהבה, בחיים אין ניצחון בלי מלחמה. במדבר קול קורא כאן במדבר, במדבר קול קורא כאן במדבר, במדבר קול קורא כאן במדבר, במדבר קול קורא כאן במדבר.